Hace 50 años, las drogas psicodélicas o alucinógenos como el LSD eran consideradas una ciencia innovadora. Pero esta potente droga escapó de los laboratorios y se convirtió en una droga de la calle con una reputación peligrosa, estimulando la percepción y provocando momentos de inspiración geniales. Hice un viaje por la historia de la arquitectura. O el descenso a la locura. Hoy, la ciencia mira de nuevo con interés renovado al LSD, incluidos los experimentos realizados con humanos hace 30 años. Para separar el mito de la ciencia, analizamos el LSD con microscopio. Dentro de el LSD. Estos dulces están a punto de ser empaquetados y enviados de una forma que la mayoría de la gente nunca ha recibido. Tengo un amigo al que le gustan muchísimo. Le encantan toda clase de gominolas. Y yo intento enviarle siempre algo divertido en función de sus intereses personales. Esta mujer es traficante de drogas. La llamaremos Alice. Está añadiendo LSD a los dulces. Me encantan los psicotrópicos. Me encanta conectar con la gente con los alucinógenos. Un tapón lleno de esta sustancia inodora e incolora contiene dosis suficientes para 200 clientes. El LSD es una de esas cosas que quieres que todo el mundo pruebe. Solo se necesitan 2 gotas. Por el precio de una entrada para el cine, uno de estos dulces te proporciona un viaje psicodélico de 12 horas. Preparados, contados y empaquetados, los dulces alucinógenos están listos para su envío. Si lo que les proporciono es realmente bueno y algo con lo que tienen una buena experiencia, eso me hace feliz. Esta droga alucinógena, conocida desde los años 60 como ácido, micropunto, L, zen, trippy, bruma púrpura, rayo blanco y pica pica eléctrico, ya no es solo para los hippies. ¿Hola? ¿Qué tal? Según un estudio de Estados Unidos, los consumidores principales son hombres blancos cultos entre los 18 y los 22 años. De acuerdo, ¿cuántas veces? 23 millones de personas en Estados Unidos lo han tomado. Y más de 600.000 probarán el LSD cada año. Pero el consumo y la venta de esta droga es un delito. Si descubren a Alice, tendrá que pagar una multa de $2 millones y podría ser condenada hasta a 40 años de prisión. ¿Por qué tantas personas están dispuestas a infringir la ley por esta droga ilegal? A los 20 o 30 minutos empiezas a sentir la energía fluyendo por tu piel. Empiezas a oler la música. El éxtasis, la diversión y la risa, una visión más profunda, mayor compasión. El tiempo y el espacio desaparecen. Puedes ver la conexión entre todas las cosas. Lo que parece una dualidad, la alfombra frente a la pared, en realidad es un continuo alfombra-pared, y alfombra-pared-techo, y alfombra-pared-techo personas, alfombra-pared-techo personas, fruta en música. Vislumbras, experimentas al otro, lo divino. Te abre los ojos a un vasto horizonte que tú ni siquiera imaginabas que pudiera existir. Creo que el LSD debería ser considerado una de las sustancias con más poder del mundo. Los efectos físicos del LSD son mínimos. Pupilas dilatadas, aumento de la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero sus efectos sobre la mente son muy diferentes.
Un viaje puede llevar al consumidor al cielo o al infierno. Quienes consumen LSD se ponen en manos de los laboratorios y químicos ilegales. Pero muchos están dispuestos a correr el riesgo, incluso a cometer un delito, por el supuesto potencial terapéutico de esta droga. Es justo lo que hace este terapeuta en un aislado bosque californiano. Nos ha pedido que ocultemos su identidad para protegerse de las autoridades. Yo no vendo nada, no comercio con nada. Lo único que hago es proporcionarle a la gente una dosis de esta medicina para que puedan hacer su propia exploración. Y ese es básicamente el riesgo que corro. Hoy, su paciente es una mujer de 58 años, a la que llamaremos Denise. Está en plena sesión de terapia psicodélica por la que ha pagado $300. Hace 40 minutos ingirió una importante dosis de LSD muy puro y muy ilegal. ¿Dónde estás ahora? En un universo de belleza. Denise espera que esta sesión psicodélica le ayude a superar problemas con sus relaciones y su creatividad. Sé que soy una persona muy creativa y artística y no puedo dejar de hacerlo. Y creo que tiene que ver con algo que me ocurrió en el pasado, heridas que tengo. Hace lo invisible visible. Tienes sentimientos que nunca habías tenido. Recuerdos que desconocías afloran repentinamente. Todo el universo está dentro de ti. Como un microscopio, las drogas psicodélicas parecen ampliar la mente inconsciente, revelando lo desconocido. Siento que he estado en los límites de la experiencia de la muerte y que he vuelto. Estaba lleno de belleza, lleno de maravillas, de pequeñas maravillas. Desde el principio, los científicos han buscado una forma de controlar este poder. Piensa en las cosas que pueden cambiar la vida de una persona. Te enamoras, te casas, tienes hijos, un padre o un hermano muere, te divorcias, tomas LSD. Y algunas personas nunca vuelven a ver el mundo de la misma manera. ¿Por qué una molécula puede hacer eso? El doctor David Nichols, profesor de farmacología en la Universidad de Purdue, es uno de los pocos científicos en el mundo con permiso para experimentar con la dietilamida de ácido lisérgico, LSD. También está autorizado para fabricarlo. Creo que hacemos el LSD más puro del mundo. Desde la Ley de Sustancias Controladas de 1970, estos ingredientes están restringidos o son ilegales. Pero Nichols y su equipo tienen la autorización de la Agencia Antidroga para fabricar 1000 dosis por año. El LSD sale en forma de una banda fluorescente en el borde de esta lámina. Lo recogemos en tubos y lo concentramos hasta que cristaliza. Así conseguimos una sustancia muy pura. El LSD puro ayuda a Nichols a estudiar los efectos de su estructura molecular sobre el cerebro. Creemos que activa un tipo de receptor cerebral conocido como serotonina 2A. Ese receptor se localiza en las células del córtex frontal y participa en los cálculos que nos ayudan a visualizar e interpretar la realidad que nos rodea. La serotonina es el neurotransmisor responsable de transferir las señales entre el cerebro y las células nerviosas. Las percepciones, las emociones, el apetito y el sueño se ven afectados por sus variaciones.
La estructura química del LSD es similar a la de la serotonina y encaja casi como una llave en los receptores de serotonina, estimulando su actividad, sutil o profundamente. La serotonina podría desempeñar un papel crucial en el dolor extremo que este hombre experimenta. El LSD podría desempeñar un papel crucial para aliviarlo. Se llama Chuck y padece cefalea cluster o en racimos. El dolor es descrito como si te atravesaran el ojo con un picahielos o como golpearte la cabeza contra algo. Y los enfermos golpean sus cabezas contra las paredes, las bombonas de oxígeno, contra el suelo. Se tiran del pelo para distraerse del dolor de esta cefalea. Los científicos no saben cuáles son las causas de la cefalea en racimos, pero creen que podría deberse a anomalías en los vasos sanguíneos, nervios y sustancias cerebrales. No existe una cura y pocos tratamientos proporcionan alivio. El oxígeno reduce la duración de los ataques mediante el estrechamiento de los vasos sanguíneos, pero se necesitan 2,5 tanques de oxígeno para que la cefalea remita. Te arruina la vida, destruye tu trabajo. Yo mismo y prácticamente todos los enfermos quieren estar solos. Pero algunos pacientes han encontrado ayuda ilícita en drogas psicodélicas como el LSD y la psilocibina, el componente psicoactivo de los hongos mágicos. De acuerdo con las investigaciones del psiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard, John Halpern, basadas en 53 casos, las drogas psicodélicas demostraron ser más eficaces previniendo y evitando la cefalea en racimos que los medicamentos legales prescritos. Pero son ilegales y para Chuck están fuera de su alcance. Le prometí a mis 2 hijas que nunca tomaría una droga ilegal. No hago promesas a la ligera y es un compromiso que tengo con ellas. Y descubrimos que funciona. Halpern y sus colegas de la Facultad de Medicina de Hannover, en Alemania, probaron una forma de LSD no psicodélico llamado bromo con 6 enfermos de cefalea en racimos. No es alucinógeno. El átomo del bromo es tan grande que no afecta a los receptores del cerebro que activan una intoxicación normal. La droga fue administrada a los pacientes 3 veces en un periodo de 15 días. La cefalea desapareció en 5 de los 6 pacientes sin producir ningún efecto alucinógeno. Martin Cruz es uno de los pacientes afortunados. Desde este tratamiento no tengo dolores. Puedo trabajar. Puedo hacer deporte. Todos los pacientes me dijeron que su calidad de vida había mejorado radicalmente. No se creían que las cefaleas hubieran desaparecido. Otra vez no. Pero no se han realizado más estudios para administrar LSD, psilocibina o incluso bromo no alucinógeno a otros pacientes. De momento, los enfermos como Chuck tendrán que seguir confiando en sus tanques de oxígeno. Es un largo camino, porque no vamos a conseguir apoyo federal para investigar el uso terapéutico de una droga que está considerada una sustancia ilegal, dañina, al menos de momento. Con buenos datos, eso podría cambiar. Si se pudieran eliminar los efectos alucinógenos, conseguiríamos que se legalizara su uso. Y si consiguiéramos eso, sería un auténtico salvavidas. No es una cura. Sabemos que no es una cura. Es un paliativo, pero un gran paliativo. Para los científicos sigue siendo un misterio la causa por la que la molécula del LSD alivia la cefalea.
Incluso el descubridor del LSD se quedó perplejo por sus potentes efectos cuando accidentalmente se topó con ellos. 1938. El químico Albert Hofmann trabaja en los laboratorios de la empresa farmacéutica suiza Laboratorio Sandoz en busca de un estimulante respiratorio. Y descubre una molécula de la que sabía que estrechaba los vasos sanguíneos, llamada ergot o cornezuelo, un hongo que crece en el centeno silvestre. Después, sintetiza un derivado del ergot denominado dietilamida de ácido lisérgico. 5 años más tarde, mientras investiga, una minúscula partícula de este compuesto toca su piel y entra en su torrente sanguíneo. 40 minutos después, empieza a sentir los efectos. Intrigado, toma una dosis mayor y cuando vuelve a casa en su bicicleta, Hofmann experimenta el primer viaje de LSD del mundo. Inmediatamente comprendió que era algo muy importante, que había tenido un poderoso y profundo efecto sobre su conciencia, su actividad mental, sus sentimientos, sus pensamientos, sus percepciones, su personalidad. Es una sustancia potente. 25 microgramos, un peso menor al de 2 granos de sal, son suficientes para sentir sus efectos. 30 gramos de LSD son suficientes para medicar a 300.000 personas. Al mismo tiempo, en el otro extremo del mundo, los científicos exploraban la física del átomo. ¿Tendría la molécula de Hofmann el mismo poder explosivo, pero en el interior del cerebro? Fue un descubrimiento crucial, porque en los años 40 no se pensaba en el cerebro y la conducta como un sistema bioquímico y neuroquímico. Los laboratorios Sandoz comprendieron que el LSD tenía un gran potencial. Pocos meses después, estas ampollas, con el nombre comercial de Delicid, comenzaban a llegar a las puertas de científicos de todo el mundo. Completamente gratis. En 1965 se habían publicado más de 2.000 artículos sobre el LSD en las publicaciones médicas y 40.000 pacientes habían tomado Delicid. Sus efectos fueron estudiados para todo, desde el alcoholismo al autismo. Hasta la CIA y el ejército entraron en acción, administrándoselo a su propio personal para ver si el LSD podía usarse como el arma secreta definitiva. El control de la mente. La droga se administró en un vaso de agua. Bajo sus efectos, estos soldados británicos eran de todo menos controlables. 1 hora y 10 minutos después de recibir la dosis, con un soldado subido a un árbol para alimentar a los pájaros, el oficial al mando se rindió. Sus efectos, sin embargo, eran innegables, y la comunidad psiquiátrica empezó a usar una nueva palabra, psicodelia, que significa manifestar el alma. En Menlo Park, California, otro grupo de científicos se preparaba para descubrir qué más podía hacer el LSD. Era uno más entre los muchos experimentos legales realizados en todo el país. Por entonces, James Fadiman era alumno de Stanford. Soy James Fadiman. Una de las cuestiones era si las drogas psicodélicas podían servir para resolver problemas que no fueran de carácter místico, problemas científicos complejos y relevantes. Y la respuesta que obtuvimos en aquel momento es que nadie lo sabía. Por el éxito. Salud. Hablamos con científicos veteranos y les dijimos, os ofrecemos una sesión psicodélica y el precio de la entrada es un problema en el que lleváis trabajando por lo menos 3 meses, que os importa mucho y en el que habéis fracasado. Sus problemas incluían desde ecuaciones científicas abstractas hasta arquitectura práctica y diseño de muebles.
Les dimos un alucinógeno, algunas horas para que se relajaran y estuvieran tranquilos, y después les dijimos que era hora de trabajar en sus problemas, y se pusieron manos a la obra. Yo hice un viaje por la historia de la arquitectura y visité y vi varias ciudades y lugares. Todos los participantes afirmaron que con concentración y un objetivo, el LSD les había permitido enfocar su problema desde una nueva perspectiva y les había animado a explorar sus ideas con una mayor libertad. ¿El resultado? Nuevas patentes, nuevos productos, teorías ampliadas y mejoradas, investigaciones publicadas y, lo más importante, durante las siguientes semanas, según los científicos, su nivel creativo mejoró notablemente. Todo es amor, dulzura y cariño. Pronto se corrió la voz acerca del poder del LSD y sus primos psicotrópicos, la psilocibina y la mescalina. Era la época de la exploración. Los niños nacidos en los formales años 50 rechazaban el status quo. Las protestas contra la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles alimentaban las críticas al gobierno y las convenciones sociales. Dirigidos por líderes carismáticos como Ken Kesey, el poeta Allen Ginsberg Significa que el LSD es un útil catalizador social. y el psicólogo de Harvard, Timothy Leary, Entra. Sintoniza. Desconecta. cientos de miles entraron en todo el mundo. Pero entonces las cosas empezaron a ir mal. Acercaos todos. LSD. Malos viajes y probables daños en el cromosoma. Aparecen informaciones de que el LSD causa la locura, defectos de nacimiento y suicidios, y que puede incluso conducir a la gente a cometer asesinatos. En 1965, el gobierno de Estados Unidos comienza a prohibir los estudios científicos en todo el país. El de Fadiman es uno de ellos. En mitad de nuestra séptima sesión, aproximadamente justo al mediodía, llegó una carta certificada del gobierno federal. La abrimos y decía que en el momento en que lean esta carta, su investigación ha acabado. El estudio ha terminado. Yo cogí la carta y miré a mi alrededor, sabiendo que en la habitación de al lado teníamos a 4 científicos en plena sesión psicodélica pensando en problemas importantes. Y le dije al grupo, creo que hemos recibido esta carta mañana. 5 años después, el gobierno federal la clasificó como droga de tipo 1, alegando que no tenía ninguna utilidad médica. La investigación se topó contra un muro y se detuvo. Y aquella fue la última investigación en 40 años. A finales de los años 60, el LSD abandonó los laboratorios y llegó a la calle, de la que nunca salió. ...1996... Casi 3 décadas después de que el LSD fuera declarado ilegal, la Real Policía Montada del Canadá encontró un laboratorio clandestino. Diclorometano, que se emplea como disolvente. Buenos días. Hola. Este es el hombre que dirigía aquel laboratorio. ¿Cómo estás? Muy bien. Durante casi 40 años, Nick Sand fue uno de los principales químicos fabricantes de LSD del mundo y terminó cumpliendo 6 años de prisión por su delito. Y 5 plátanos. ¿5? Posiblemente seguiría fabricando la droga hoy en día si no le hubieran detenido. Gracias. Muchas gracias, vale. Adiós, que pasen buen día. Igualmente. Sentía que el trabajo que hacía era tan importante para la humanidad que estaba dispuesto a arriesgarme siendo el alquimista oculto en su laboratorio creando sustancias químicas. Esta es la primera vez que Sand habla para la televisión sobre sus laboratorios ilegales, como el que vemos en estas imágenes de los años 70 poco conocidas.
Él y sus colegas fabricaban dosis de LSD de 300 microgramos, de las que se decía que tenían un karma especial, rayo de sol naranja. ¿Cuántas dosis de rayo de sol naranja calcula que se fabricaron? Serían 350 gramos por kilo, por 20, son unos 14 kilos de LSD, 10 millones de dosis por kilo, por 14. ¿Cuánto es 10 millones por 14? Es un número enorme. Administrada por microgramos, no se necesitaba mucho producto para crear una sola dosis. Estamos hablando de algo que son unas 10.000 dosis en la punta de mi pulgar, y puede que menos. Para Sand, el problema era de logística. Cuando empecé a distribuir LSD, usaba una jeringuilla con dosificador para poner gotas en los terrones de azúcar. Preparar 1000 dosis nada más llevaba todo el día y toda la noche. No solo suponía un proceso tedioso. Cuando los químicos se dieron cuenta de que sus sentencias en prisión podían depender del peso de sus dosis, buscaron un método más ligero de distribución, el papel secante. Con un promedio de 900 dosis por página, era fácil de mojar, secar y distribuir. Finalmente, la ley alcanzó a Sand. Detenido en 1972, escapó a Canadá durante el recurso. Durante 2 décadas, Sand vivió como un fugitivo. Hasta 1996, cuando agentes de la agencia antidroga le detuvieron. Hasta entonces, calcula que él y sus colegas habían fabricado 250.000 millones de dosis. Sand no se arrepiente y sigue refiriéndose al LSD no como una droga, sino como un sacramento. Nick Sand cree en el poder de los psicotrópicos para expandir la mente. ¿Pero está de acuerdo la ciencia? Hoy, los investigadores han vuelto al laboratorio con psicotrópicos y sujetos humanos. En el hospital de la Universidad de Psiquiatría de Zúrich, Franz Bollenweider y su equipo elaboran un mapa de la actividad cerebral durante los estados alterados. 64 electrodos pegados al cuero cabelludo de este sujeto recogerán 1000 imágenes de actividad cerebral por segundo. Podemos hacer mapas cerebrales. Son como mapas de carreteras. Podemos mostrar los procesos cerebrales en cuanto a química, en cuanto a funciones, como una red. Y cómo interactúan las diferentes áreas del cerebro, cómo están conectadas. Estas imágenes, combinadas con las obtenidas con las del escáner PET, permiten al equipo crear imágenes tridimensionales del cerebro bajo el efecto de las drogas. En una mente con alucinaciones, las sustancias psicodélicas estimulan en exceso los receptores de serotonina del córtex y las estructuras profundas del cerebro. Los consumidores ven imágenes que no existen realmente, difuminando la frontera entre la percepción y la imaginación. Su cerebro está produciendo una imagen interior de la experiencia del mundo. Puede ser una pequeña historia, una película corta, puede ver personas u objetos. El equipo de Bollenweider ha descubierto que el mapa del cerebro de una mente bajo efectos psicotrópicos siempre tendrá el mismo aspecto. Pero para el consumidor, esa pequeña película en el cerebro del viajero puede adoptar muchas formas y maneras. Desde lo sublime a lo horripilante. Incluso una viajera experimentada como la traficante Alice puede tener un mal viaje. Estaba en una fiesta psicodélica y había unas 200 personas.
Tomé demasiado LSD, me sentía... Me lo estaba tomando y una de mis amigas me puso más en la bebida. Sentí que mi cuerpo moría, yo me moría. Descubrir que no estás conectado con tu cuerpo resulta aterrador. Que has perdido la noción del tiempo resulta aterrador. Estaba tan colgada de LSD que no tenía ni idea de dónde estaba. Vives tu más horrible pesadilla mientras estás despierto. Todo era como un caleidoscopio y empecé a caminar y llegué a barrios donde probablemente no era seguro que estuviera sola. Conforme el miedo se acumula, se convierte en algo aterrador. Las lágrimas inundaban mi cara. Se convierte en una pesadilla. Creía que todo era una amenaza, que todos me observaban y perdía el control. Si no estás con gente en la que confías y miras a la gente y te miran a ti y te parece peligrosa y muy ignorante, te puedes volver paranoico, aumentando el nivel de miedo, haciendo que te sientas aterrorizado y que desees que se acabe pronto, pero no se acaba. Fue una experiencia horrible. No se la deseo a nadie. Para mí fue horrible. ¿Cómo es un viaje al infierno en el interior de la mente? El laboratorio de Bollenweider lo ha capturado y este es el aspecto que tiene. El tálamo y las estructuras límbicas frontales funcionan a toda máquina. La ansiedad se dispara y la conciencia se disuelve. Se han documentado casos de brotes psicóticos, flashbacks y desorientación aguda a corto plazo e incluso después de una sola ingesta de LSD. Y dado que los consumidores lúdicos no controlan ni la dosis ni la pureza del ácido en el mercado negro, tomarlo es jugar a la ruleta rusa química. Cuando estas sustancias son usadas por las personas equivocadas en condiciones peligrosas, pueden ser potencialmente dañinas. Una pequeña minoría que tenga un mal viaje puede que no regrese, que nunca vuelva. Puede provocar un estado psicótico. Los científicos fueron testigos de esos efectos en los primeros estudios antes de que el LSD fuera ilegal. En los años 50, descubrieron que el LSD, especialmente cuando se suministraba a sujetos humanos aislados en laboratorios clínicos, podía provocar paranoia y alucinaciones. Estas distorsiones de la realidad son similares a las de los pacientes afectados de psicosis. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aquí, 900 años. 900 años. Eso es mucho tiempo. La profesión médica daba LSD en ambientes que resultan muy rígidos, muy medicalizados y muy mecanizados, que provocaban miedo y la gente padecía lo que llamaban episodios psicóticos. Durante décadas, los científicos usaron estas sustancias simuladoras de psicosis para activar temporalmente estos efectos y asomarse al interior de la mente trastornada. Hoy, David Nichols usa ratas para hacer lo mismo. Les suministra 160 microgramos de LSD puro, no una vez, sino todos los días durante meses. Su conducta es observada y documentada minuciosamente. Tras la ingesta intensiva, las ratas comienzan a evitar el contacto social y rechazan su agua azucarada, indicando que ya no buscan el placer. Se mueven deprisa y se asustan con facilidad. Los esquizofrénicos se retraen de la sociedad, muestran ese aislamiento social y observamos lo mismo en las ratas. Se hacen mucho más activas, se hacen mucho más agresivas, y ese es otro síntoma que comparten con la esquizofrenia. ¿Eso significa que el LSD puede provocar esquizofrenia o simplemente imita alguno de sus efectos?
Existen casos de personas que han tomado LSD u otros psicotrópicos y han sufrido un trastorno psiquiátrico prolongado y esquizofrenia. El consenso en la literatura médica especializada es que eso no le sucede a la gente que no está predispuesta a la enfermedad, que es alguien que habría desarrollado la esquizofrenia o la enfermedad de todas formas. La conducta de las ratas tratadas con altas dosis de Nichols imita a la esquizofrenia tan bien que está ayudando a la investigación para su cura. El genetista Charles Nichols es hijo y colaborador de David Nichols. Investiga los cambios genéticos subyacentes en estas conductas. Si logramos entender cómo el LSD produce sus efectos en el nivel genético y molecular, potencialmente comprenderíamos los mecanismos subyacentes de enfermedades como la psicosis, que provoca comportamientos idénticos. Si conseguimos adelantarnos a la aparición de la esquizofrenia y descubrir sus causas, entonces creo que podremos elaborar medicamentos para intentar detenerla. Tanto las enfermedades mentales como las drogas psicodélicas afectan a la forma en la que el mundo es percibido. Un simple truco de magia nos muestra por qué. Lo llaman el estudio de la máscara hueca. Trata de la forma en que nuestra mente nos engaña acerca de lo que ven nuestros ojos. El doctor Thorsten Passy, profesor de estudios de la conciencia en la Facultad de Medicina de Hannover, Alemania, supervisa el experimento. Tiene 3 grupos. Uno con esquizofrenia, otro consumidor de alucinógenos y el tercero sano y sobrio. A continuación pide a los participantes que miren a través de un visor la imagen de una máscara. Luego ven una segunda imagen que parece ser exactamente la misma. ¿Aprecia la diferencia? Parecen imágenes de caras normales, pero de hecho no lo son. Como todas las máscaras, un lado es convexo, con el rostro dirigido hacia nosotros, y el interior es cóncavo o hueco. No importa qué lado de la máscara vea. El grupo de los sanos y sobrios la ven con el rostro dirigido hacia ellos, porque eso es lo que espera su mente. Sin embargo, aquellos con enfermedades mentales o bajo los efectos de sustancias psicodélicas logran distinguir entre las dos caras la mayoría de las veces. ¿Por qué? Los científicos calculan que el cerebro recibe 11 millones de bits, unidades de información, por segundo. Pero la mente consciente solo puede procesar 200 bits al mismo tiempo. Para manejar esa cantidad de información, el cerebro conecta la nueva información con conceptos preconcebidos. Por ejemplo, si algo pasa volando a tu lado a mucha velocidad, tú puedes pensar que podría ser algo peligroso, ¿sabes? Pero si puedes identificar con un concepto esa pequeña cantidad de información perceptiva, entonces es un pájaro y no hay peligro alguno, y te calmas de nuevo, no es un problema. Mediante la suspensión temporal de la habilidad del cerebro para conectar los datos con estos conceptos, los psicotrópicos podrían descondicionar la mente. Es como si los filtros que normalmente tenemos funcionando habitualmente se redujeran, de forma que, literalmente, podamos recibir más impresiones sensoriales, más impresiones emocionales, más impresiones visuales. Para algunos, esto podría resultar abrumador o aterrador. Pero para otros es una forma de vida. Miles de esos otros usan estas herramientas en un evento en el desierto llamado Burning Man. Si quieres ver dónde se usan los psicotrópicos hoy en día, el lugar más evidente es Burning Man, donde se dan cita a 50.000 personas y se consume una enorme cantidad de droga de una forma alegre y abierta. Pero puede que exista otra razón por la que los consumidores como T-Theory y Burning Dan
sienten que están viendo el mundo por primera vez. Sería un grupo de células del cerebro llamado locus coeruleus. Nichols le llama el detector de novedades. Lo que sucede habitualmente es que cuando vemos algo nuevo en el ambiente se activa de forma inmediata. Las células se activan rápidamente. Por ejemplo, si estamos sentados en una habitación tranquila como esta y alguien deja caer una botella de vidrio al otro lado de la habitación, todos lo oímos inmediatamente, porque el locus coeruleus se activa y dirige nuestra atención hacia ella. Las drogas psicodélicas amplifican esta reacción ante la novedad. Este efecto hacia lo novedoso causado por los psicotrópicos puede utilizarse para ayudar a aquellos en situaciones desesperadas a comenzar de nuevo y a ver la vida de otra forma. ¿Te parece bien? Sí. Vale, estupendo. Ahora túmbate y relájate. Y siente la experiencia. Annie Levy sabe que va a morir en menos de un año. Tiene un cáncer ovárico en fase 4. Lo único en lo que podía pensar era: voy a morir muy pronto y será una muerte horrible, atroz, voy a sufrir terribles dolores. Tenía esos pensamientos una y otra vez y nunca paraban. Annie tiene miedo a morir. También le preocupan sus seres queridos. Bueno, tengo una nieta que se llama Oliana, la llamamos Oli. Siento que soy una parte importante de su vida. Y ella, desde luego, es una parte muy importante de la mía. Y la verdad es que me siento muy mal por ella, porque voy a morir. Y eso es muy duro. Me partía el corazón solo pensar que podría partir el suyo. Annie es uno de los 12 pacientes con cáncer avanzado que participan en este estudio sobre el final de la vida en el Centro Médico Harbor de la Universidad de UCLA. Y tenemos la medicina. Usando una dosis moderada de psilocibina, el psiquiatra Charles Grove y su colega Alicia Danforth guían a cada paciente a través de una experiencia psicodélica que esperan calme sus temores y preocupaciones. Cuando los pacientes tienen una enfermedad terminal, a menudo se sienten superados por la ansiedad. Casi siempre tienen que tomar grandes cantidades de medicamentos contra el dolor. Afectan a su capacidad para apreciar la vida y limitan la conciencia personal, la sensación de quienes creían ser y su sentido de la finalidad, su sentido del significado. No hablamos de tomar psilocibina u otras sustancias muchas veces. Se trata de orquestar, si puedes, una única y profunda experiencia transformadora que dé lugar con el tiempo a un crecimiento y a un cambio en la conducta. En menos de una hora, el mundo empieza a parecer diferente para Annie. La droga empezó a hacer efecto. Sentí como si la cama ya no fuera una cama, era un círculo de manos y todas me alzaban y sujetaban. Estoy bien. Solo saber que estás aquí. Y me sentí como siempre hubiera estado así y que siempre me sujetarían así. La fe había regresado a mí, fe en que hay algo ahí fuera. En Zúrich, el laboratorio de Franz Wollenweider investiga esta reacción espiritual tan común en el uso de drogas psicodélicas. Estas drogas activan el área frontal del cerebro responsable del sentido del yo, mientras que la amígdala, esencial para procesar el miedo y la ansiedad, se apaga, dando lugar a lo que Wollenweider llama infinitud oceánica. Se produce una especie de unión con el medio. En ese estado, la gente también experimenta sentimientos intensos. No se piensa acerca del proceso, no hay un observador, solo estás tú. Es como intentar describir los colores a una persona ciega.
Cambia tu forma de pensar. De los 12 participantes en el estudio de la psilocibina, solo 2 sobrevivieron. Annie falleció durante el rodaje de este documental. Ellos usan la psilocibina como parte de su trabajo de preparación para la muerte. Y todos estaban serenos. Todos dijeron lo que necesitaban decir. Perdonaron a la gente, arreglaron sus relaciones. Pueden experimentar la sensación de una gran cercanía a Dios, a lo divino, y cuentan que una luz les cubre. Albert Hofmann, el hombre que creó esta molécula, advirtió: usado de forma incorrecta, el LSD puede hacerte daño, alterarte, enloquecerte. Pero Hofmann también dijo que el LSD es una herramienta para convertirnos en lo que se supone que deberíamos ser. Existe esta clase de sustancias, las psicodélicas, que han permanecido intactas. Las estamos sacando del congelador después de 30, 40 años sin haberlas estudiado clínicamente. Y hacer eso es algo increíblemente emocionante y apasionante. Estamos a punto de descubrir muchas cosas. Estas sustancias son herramientas extraordinarias, y si nos permiten explorarlas en condiciones legales y seguras, creo que su potencial es asombroso. La única diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Y no se puede negar que eso se aplica a todas las sustancias. Incluso la heroína se usa para tratar el dolor. Nadie puede decirme que los psicotrópicos no tienen un uso médico. Nosotros solo tenemos que descubrirlo. Si los psicotrópicos evolucionan a partir de ahora como agentes de curación o de abuso, es algo que aún está por ver.